Colibri siempre ha estado trabajando temas de región Caribe. No es una sorpresa, tampoco es algo que sea incoherente con nuestros principios, nuestra visión y nuestros valores, porque nosotros en las actividades que logramos hacer siempre estamos hablando de tres cosas importantes que necesita la región Caribe. La primera, infraestructura de vías. La región Caribe necesita vías. Segundo, infraestructura eléctrica. No solo basta con prometer bajar el recibo de la luz, que pues lo prometen todos los políticos en campaña. Se necesita que se invierta en infraestructura eléctrica. Tenemos una infraestructura eléctrica deficiente que hace que la región Caribe sea poco competitiva y eso afecta pues económicamente a una región que de por sí ya es pobre. Y la tercera es seguridad. La región Caribe es una de las regiones que más ha tenido problemas de inseguridad precisamente por la falta de oportunidades, la deficiencia de capital humano que tenemos, las deficiencias económicas que mencioné anteriormente, es decir, no tener vías, no tener una mala infraestructura eléctrica, tener un déficit de capital humano, hace que seamos más vulnerables con estructuras criminales. Y eso pues está demostrado casi, bueno, en todo el país crecieron las estructuras criminales en los últimos años casi un 144%. Digamos que no alinearnos con el primer candidato costeño sería hasta ilógico para nosotros mismos. Por eso, desde el principio que vimos que había una candidatura viable ahí, pues nosotros estuvimos trabajando desde la sociedad civil. Y claro, yo creo que en ese punto y más que todo en el tema de seguridad, también creo que nos presentamos muy a favor de este candidato porque sí, crecieron tanto y lo absurdo o que yo considero muy absurdo es que existan grupos, por ejemplo, víctimas del conflicto armado que apoyan abiertamente al gobierno que permitió que los grupos armados pasaran de 15.000, de tener 15.000 efectivos a más de 27.000, que asesinen principalmente a los que desean proteger, y me refiero a los líderes sociales. Ha sido uno de los gobiernos que más ha permitido que asesinen a líderes sociales y aún más que en menos de 48 horas, en menos de 2 días, en un fin de semana, ocurrieran alternamente 34 atentados. Entonces creo que le hemos dejado mucha cabida a los criminales. Ha sido realmente un gobierno que le muestra y le presenta incentivos, y creo que esto lo hemos también discutido anteriormente, le presenta incentivos al criminal, y si tú le muestras que es algo o que pueden obtener algo provechoso de cometer el crimen, es de cierta manera decirle, sigue haciéndolo porque te vamos a seguir dando oportunidades, te vamos a seguir dando beneficios por cometer el crimen, cuando realmente lo que se necesita hoy en día, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, son más de 40 años de, de, de crimen, son más de 40 años de guerra, de presencia de grupos armados en nuestros territorios, y que hemos visto que estas negociaciones o supuestos acuerdos que no quedan más que en papel, no se materializan, no funcionan, y que lo que hacen es incentivar el crecimiento de estos grupos armados. Tenemos, que es una de las cifras que a mí más me impacta, más de, bueno, fueron confirmadas 18.677 niños reclutados por la FARC, niños violados, y está Sandra Ramírez muy feliz y campante en el Congreso. Entonces creo que es el momento en el que se deben empezar a hacer cosas distintas, y con eso me voy un poco a ver, quizás también si tú estás de acuerdo con este tema, creo que el término de seguridad, y no solamente, claramente, principalmente a la costa, pero creo que a toda la periferia colombiana, no simplemente, creo que el centro es donde más se puede llegar a salvar, pero toda la periferia colombiana ha quedado bastante rezagada y ha sufrido mucho el impacto de inseguridad. Creo que esa ha sido una de las principales deudas que tiene el Estado colombiano, no simplemente el gobierno, el Estado colombiano con la costa y con la periferia. No sé cuáles consideras tú que han sido, por ejemplo, estas deudas históricas. Deudas históricas para hablar. Digamos que todos los gobiernos generalmente tienen una tradición, que es que cuando van a hacer el Plan Nacional de Desarrollo y cuando vamos a repartir todo esto que nosotros llamamos planes plurianuales de inversiones, incluyendo también todo esto de las vigencias futuras, cuando se van a asignar presupuestos, para ser un poco más concreto, siempre se tiene en cuenta el porcentaje poblacional, es decir, cuántas personas hay en tal lugar y con respecto a eso es el porcentaje con el que vamos a invertir en el sector público. Nosotros pues lo que queremos crear en esta agenda Caribe alrededor de la candidatura de Abelardo de la Espriella, siendo, por así decirlo, por excelencia, el candidato costeño de estas elecciones. La idea es que si los costeños vamos a votar por un costeño,
sea para arreglar los problemas de la región Caribe. El principal problema es ese. Nosotros tenemos que cambiar esa norma no escrita de cuando se estructuran los planes de desarrollo, siempre se tiene en cuenta el porcentaje de población y el porcentaje de personas en pobreza. Es decir, la costa Caribe, trágicamente, somos los que acumulamos el 30% de la pobreza del país. Eso tiene que cambiar y por eso también tenemos que tener una inversión mayor a regiones que tienen menos pobres. ¿Cómo así? Nosotros está bien que Bogotá tenga el metro de Bogotá, pero hey, aquí hay personas aquí hay departamentos como el departamento de La Guajira que tiene un déficit un déficit de derechos terrible porque las personas no tienen acceso a agua, es decir, no tenemos un acueducto, tenemos un problema energético gigantesco, tenemos un potencial energético gigantesco, pero ¿cuándo vamos a dejar de tener potencial? Siempre se nos habla. El sur de la región Caribe tiene un potencial agroindustrial gigantesco, pero no tiene vías. El norte de la región Caribe tiene un potencial energético gigantesco, pero no tiene vías, no tiene infraestructura eléctrica. El Cesar tiene un potencial minero gigantesco, pero también tiene un déficit de vías, un déficit de infraestructura eléctrica y un déficit de seguridad. El Atlántico, a pesar de que tiene una buena infraestructura, también tiene una presión por las altas tarifas de energía, lo que hace que también necesitemos infraestructura eléctrica en el departamento de Atlántico, por ejemplo. Departamento de Bolívar. Bolívar tiene una presencia gigantesca de grupos y de estructuras criminales que dejarlo en manos de las administraciones locales ha sido uno de los peores errores. La paz total ha sido de las peores decisiones de este gobierno nacional y yo creo que es una de las cosas que se les va a cobrar en las urnas, es haber dejado solo a la ciudadanía y haber de alguna manera darle hacer las normas mucho más viables para los criminales. Recuerdo que muchas veces capturaron a jefes de estructuras delincuenciales en el país, los dejaban libres porque estaban acogidos bajo la medida de la paz total. Digamos que no hubo ninguna paz, uno de los mayores derramamientos de sangre del país, una violencia política gigantesca, mataron a un candidato presidencial, secuestraron muchísimas personas, asesinaron líderes sociales. De hecho, a la campaña de Abelardo le mataron dos coordinadores. Entonces, digamos que cuando se habla de las deudas históricas que tienen, el Estado tiene que garantizar la seguridad, porque el Estado lo tenemos para garantizar la seguridad, el Estado no lo tenemos para hacerle propaganda al presidente, el Estado no lo tenemos para promover este mito de que políticas públicas para esto, políticas públicas para aquello, sino puede simplemente prestar el servicio de seguridad que fue para lo que primogéneamente existe el Estado, pues no tenemos mayor cosa que hacer. Digamos que yo creo que ahí está la deuda histórica. Yo creo que a este tema de la seguridad simplemente le agregaría algo que a veces creo que se nos olvida un poco. Y claro, estamos mal en seguridad y hemos sentido todos los efectos de esto, pero creo que esto es algo muy conjunto o que siempre debe ir muy de la mano con el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve, por ejemplo, que empecemos a atrapar a diestra y siniestra a criminales, no, porque sí se necesita, claramente, este gobierno lo que hizo fue nombrar los gestores de paz, hablarles, ponerles o hablarles bonito y usarlos como supuestos negociadores, de tener órdenes de captura, debilitar nuestras Fuerzas Armadas, de financiarlas realmente, pero el proceso en el que o en el proceso en el que se judicializa, en el que se procesa, valga la redundancia, el crimen, es muy ineficiente porque tenemos hacinamientos carcelarios gigantescos y de nada sirve crear, por ejemplo, una de las propuestas que pues, también son muy llamativas de Abelardo es el crear nuevas cárceles, pero creo que eso va muy de la mano, y creo que por eso me gusta la coherencia que tiene, va muy de la mano con el reordenamiento y una estructura, o como crear una buena estructura judicial a la par. ¿Por qué? Porque claro, vamos a empezar y creo yo, vamos a empezar a tener muchos criminales, muchas personas que siguen delinquiendo, porque claramente venimos de unos años donde ser criminal es muy rentable, y va a ser como un freno en el, ok, vamos a atraparlos, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser ese debido proceso que va a tener que cumplir que van a tener que cumplir estas personas? ¿Quiénes van a ser las personas que ya deben estar capacitadas para judicializarlos? Y pues claramente que se tengan los espacios donde estas personas estén realmente o se cumpla la verdadera resocialización, ¿no? Y no se sigan o no sigan funcionando las cárceles como unos centros de
multiplicación y diversificación del crimen, que es como realmente hoy funcionan. Hoy entra un ratero y sale profesional en extorsiones, sale profesional en poder amenazar, en poder hacer una cantidad de otros crímenes, ¿no? Entonces creo que es momento de empezar a detener esa proliferación del crimen que hay desde las cárceles y tratarlos o que empiecen a funcionar como lo que son, unos centros de resocialización de las personas. Yo he escuchado mucha gente, o también he leído mucha gente que de alguna manera utiliza esa bandera de las megacárceles en Colombia como para criticar la campaña, diciendo que eso nos ayuda a la inseguridad. O sea, ya sabemos que la paz total fracasó, fue de los mayores fracasos del gobierno nacional y es lo que está haciendo que estén perdiendo las elecciones. La gente Sí, está cansada de la criminalidad y el tema de que nadie está hablando, que hay grupos armados haciendo lo que se ha conocido ya popularmente, pero que no se ha acuñado en ningún libro aún, es el plan Mordaza. Es decir, están cogiendo campesinos, personas vulnerables, las están obligando a votar por el candidato oficialista, lo que significa que puede haber que presuntamente puede haber un tipo de alianza de estructuras criminales con el gobierno nacional. Partiendo de ahí, el tema de que mucha gente está equivocada con el tema de que las megacárceles no funcionan. Si tú revisas cualquier estudio serio de inseguridad, te va a hablar de dos fenómenos. Primero, de reforma a la justicia, que es necesario. Y segundo, de hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario, tú lo revisas, Atlántico, 77%. Tú revisas en otras partes de la costa Caribe, 100%. Tú revisas y comienzas a seguir buscando 200%, 500%, 400%. Hay cárceles que ya los policías que tienen esas cárceles no dan abasto. Y hace como los procesos jurídicos para demostrar si alguien es inocente o culpable duran tanto tiempo, terminan estas personas varadas en la URI, haciendo que duren hasta 2, 3 y 4 y 5 años. Tres policías con 60.000 presos. ¿Cómo tres policías controlan 60.000 presos? Eso es 60.000 pesos. es Presos. absurdo. Sí. Eso es imposible. Tenemos los policías cuidando a los presos y no cuidando a las personas en la calle. Digamos que resolver el hacinamiento es algo completamente imperativo para poder hablar de temas de seguridad y y no se va a resolver el hacinamiento si no tenemos mayor capacidad para albergar criminales. Digamos que eso se soluciona tajantemente por ahí. Sí, claro, es que deben ir de la mano. Cuando uno habla de megacárceles es porque realmente necesitamos esa capacidad. Y, y bueno, la verdad, tenemos URI en el Atlántico con 300% de hacinamiento. Es algo increíble. Y pues el criminal sabe que por más que lo metan, no va a durar menos de una semana ahí y va a salir. No es costoso tampoco. Hace unos días vi esta noticia, o bueno, en redes sociales también fue muy fuerte y algo bastante impactante porque es algo que critican mucho o que defienden, dicen defender mucho los de la izquierda, ¿no? La libre expresión, la libre, llamémoslo, no me gusta o a ellos no les gusta que uno lo llame propaganda, pero realmente así, la propaganda abierta que hacen de su campaña, la campaña que defienden, con la que se identifican por las calles y territorios porque se creen dueños del espacio público y vi que justamente estaban entonces en contra de vallas, pasacalles, que habían puesto no la candidatura precisamente, sino entidades privadas que pues presentan su apoyo a la candidatura. ¿Tienes alguna información un poco más detallada de eso? Porque creo que fue, o para mí fue muy impactante, porque cuando les rayaron un pendón a Cepeda salió la cantidad de gente diciendo que eso era una violación a la propiedad y demás, porque claro, ahí solamente cuando se acuerdan que existe la propiedad privada. Y con esto me hago también el paralelo cuando estuve en Cali, en el Monumento a la Resistencia, que me sacaron diciéndome que yo no podía estar ahí porque yo no era del pacto, cuando es un espacio público con plata pública. Claro. No, fue algo que también vi en redes sociales que muchas personas, sobre todo personas contratadas por el gobierno nacional para hacer campaña a favor de Cepeda, no solamente para eso, sino para ejercer violencia política, porque esto que estamos viendo es un hecho de violencia política sin más ni menos, está dañando pancartas que nosotros como organización civil pusimos. O sea, eso no fue porque están diciendo que eso lo hizo la alcaldía de Barranquilla porque tiene el tigre a otro nivel. Digamos que ese a otro nivel yo se lo puedo poner a lo que yo quiera. Si yo quiero sacar una crema de dental, yo le puedo poner crema dental a otro nivel. Esa vaina es una cosa de la costa, como el firme.
Firme es una cosa que uno dice, ¿cómo está firme? Eso no es algo eso es algo que yo puedo utilizar cuando yo quiera, igual que la camiseta de la selección, que por cierto también estoy regalando camiseta de la selección a los que están firmes por la patria, porque esa vaina es libre y la podemos utilizar cualquier ciudadano. Pero respondiendo a la pregunta, Megan, nosotros con recursos privados, así como hemos hecho calles en Barranquilla, así como hemos ayudado a personas vulnerables arreglándole su fachada de la casa, siguiendo un ejemplo que es algo que se necesita hacer aquí en la región Caribe, lo estamos haciendo. Nosotros quisimos llevar esa campaña también a otro nivel y eso lo hicimos nosotros. Eso no involucró a nadie, nosotros lo pensamos, desarrollamos esa tipo de publicidad en ChatGPT para ahorrar costos y fuimos y lo imprimimos con fondos privados, pero no fueron tantos. O sea, a nosotros nos donaron una pequeña cantidad de recursos para hacer vallas y las comenzaron a tumbar, causando el efecto contrario, porque ahora tengo un montón de empresarios llamándome diciendo, te voy a dar para que hagas más vallas. ¿Dónde vamos a poner más vallas? Y para que quede claro, las vallas que quitaron por cada valla que quite, vamos a poner cinco más. Y es de a ver, vamos a subir el tono porque nosotros tenemos que bailar al ritmo que nos bailen. Porque nosotros no podemos ser la misma derecha dormida que se dejaba hacer cuanta cosa a la izquierda y no hacía nada. Nosotros tenemos que salir a la calle y tenemos el respaldo de la calle, tenemos el respaldo del pueblo porque las personas de esos lugares que viven ahí o que estaban trabajando ahí nos ayudaron a poner esas vallas. Personas que están completamente agradecidas con el trabajo barrial que Colibre está haciendo y que ha hecho por varios años y que con recursos privados lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir sosteniendo hasta que nos dure. Claro. Entonces, ya que vamos a subir el tono, también anuncio, vamos a poner vallas en el departamento de La Guajira diciendo que nosotros, vamos a anunciar que nosotros no vamos a votar por las personas que se robaron el agua de La Guajira para ver si también lo van a bajar. Nosotros nos vamos a votar por los amigos de los que violaron, mataron y asesinaron más de 18.000 niños. Nosotros no vamos a votar por ellos y lo vamos a poner en vallas porque eso es una expresión ciudadana, es una expresión civil y es una expresión política. Y los ciudadanos vamos a mantener firme nuestra posición, sobre todo cuando vamos a defender una campaña de un costeño. Es decir, tenemos todo para arrancar esta segunda vuelta. Nosotros no tenemos tampoco relación con Abelardo, nosotros apoyamos de nuestra propia posición. Es decir, yo he hablado con Abelardo una sola vez en la vida, hace como unos 3 meses, que una amiga me invitó a la oficina, todavía no era la candidatura que vemos hoy. El man bacano me saludó, me tomó una foto, me invitó a un helado, pero yo ni tengo su número, ni hablo con él, ni nada por el estilo. O sea, yo hago mi campaña y pongo mi granito de arena desde mi lado, así como yo he visto amigos que lo están haciendo. Yo tengo amigos que están vendiendo la gorra de los Tigres y toda la cosa, y ahí me escriben, Carlos, por favor, di a la campaña que hagan esto. Carlos, por favor, di a la campaña que me mande una gorra. En el gimnasio, oye, tú no eres Joel, ustedes no están en la campaña, por favor, denme una camiseta, pero nosotros no estamos en la campaña. Nosotros somos una expresión civil, una expresión ciudadana que de alguna manera quiere tener ese granito de arena con la campaña precisamente porque así se hacen las campañas. Cuando ellos inventaron ese tema de ollas comunitarias para hacer campaña por otro lado, para no reportar esos gastos, porque sabemos que sí están haciendo campaña y que esas ollas comunitarias las usaron en el departamento también de La Guajira para robárselas. Digamos que este gobierno lleva más de 1 billón de pesos robado en el departamento de La Guajira, Y es que muy a mí me lógico, daría si vergüenza llegamos a defenderlo. O sea, a mí me sí, daría vergüenza decir, yo voy a votar por Iván Cepeda. De hecho, me claro. daría más vergüenza decir, yo soy costeño y voy a votar por Iván Cepeda. Eso es un despropósito. Ese gobierno ha sido, además de criminal y mafioso, ha sido completamente apático con los problemas de la región Caribe. Aquí solamente viene a dar discursos. De hecho, Petro ha visitado más Venezuela que Barranquilla. Todos esos Así. asesores, todas esas personas que hacen parte del gobierno nacional detestan a los costeños, solamente vienen en época de elecciones. Por eso nosotros los vamos a castigar en las urnas como hicimos en esta primera vuelta. No, y creo que me uno mucho a lo que comentas precisamente. Nosotros hemos cedido muchos espacios, tanto de discusión como de acción. La derecha lo ha cedido, o la derecha colombiana lo ha hecho voluntariamente. Espacios donde no se habla realmente de todas estas cifras, porque si empezamos a enumerar la cantidad de promesas incumplidas de este gobierno, si empezamos por ejemplo, de la Universidad del Atlántico en la sede de Soledad, sacan pecho diciendo que entregaron las universidades, que ellos en educación apoyaron y la verdad llegaron hasta el punto de lavarles, porque nosotros no hablamos del tema, a lavarles el cerebro
a los estudiantes de universidad pública que creen que si gana Belardo no va a haber pues estudios para ellos y la universidad pública se va a acabar, como si no hubiese existido universidad pública antes de este gobierno. Y es algo impresionante, porque yo me enfrentaba a este panorama pues, en el escenario, en la Universidad del Atlántico, pues, en Puerto Colombia, también en la Universidad del Valle y pues en Nariño también, con universitarios en Nariño, y era algo increíble porque creo que las personas han llegado a un punto de hermetismo mental, realmente, y creo que es el momento donde menos debemos detenernos a seguir divulgando, seguir hablando, seguir mostrando. Este gobierno no ha ejecutado ni el 30% del presupuesto que tenía, siendo el gobierno con mayor presupuesto, el gobierno más caro de la historia en Colombia. Fueron más de 523 billones de pesos. Y no están ejecutados en los programas que dijeron, pero no hay plata, porque ha sido uno de los gobiernos que más emergencia económica ha decretado, y el gobierno que dice que es uno de los que tiene la mejor economía a nivel mundial, o una de las mejores economías a nivel mundial, y es algo incongruente. No se necesita no se necesita tantos estudios para tú entender que cómo vas a ser una de las mejores economías, cómo vas a estar tan bien económicamente y al tiempo de decretar tantas emergencias económicas. Cómo un gobierno va a ser o va a estar interesado en los pobres cuando el mismo presidente ha salido a decir que si los pobres salen de la pobreza se vuelven de derecha. O cuando este gobierno también se ha robado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El gobierno, pongo el caso también de Montería, de la tierra en donde me crié, donde vive mi familia, y se inundó, y el gobierno vino a responder a las 3 semanas y mandando unas simple cajas que pasó por miles de millones de pesos, y luego no dijo más nada. No siguió mandando, no siguió ayudando a la gobernación ni la alcaldía, y los territorios solos. Entonces creo que es momento realmente de mostrar nuestro desacuerdo y también llevar un poco el despertar de todos los costeños, de toda nuestra gente que sigue votando por la izquierda porque sigue creyendo que le van a cumplir, pero es momento de decirle, ya no cumpliste, te dimos 4 años, no sigan hablando como si no fuesen gobierno, y pues la plata no está ni siquiera en cartera, así que realmente se la robaron.